Hola amigos, bienvenidos a mi vlog. Este es el mes de noviembre. Y empezando el día empacando esta hoja para un cliente. También estuve pintando cartas natales. Me encanta aplicarle el acrílico sobre acuarela porque me gusta ver ese efecto que se expande y al final ponerle todas las estrellitas, que es lo que hace que le dé un toque muy especial. Súper feliz y emocionada porque por fin The Dreamer, el soñador, este caballo que pinté en óleo hace 1 o 2 años, por fin encontró a su nueva dueña, así que ya se va a su nueva casita en Reino Unido. Y para quienes no saben, también hago calendarios con mi trabajo. Quiero mostrarles este calendario que pidió un cliente y bueno, este calendario contiene 12 de mis pinturas que puedes tener como prints y como calendario a la vez. Así que cuando se acabe el año tienes una colección de 12 prints. Y es día de seguir enviando impresos. Este es uno de mis favoritos con el Blue Jay y otro que hice en una adaptación del Ángel de la Guarda. Así que este tiene brillitos como arcoíris, está súper bonito. Y bueno, también tengo otro print que enviar. De hecho, este lo agregué como regalo. Y tuve un pedido especial. Me encargaron una púa de guitarra, pero que adentro tuviera la semillita de mostaza. Así que la puse encima de un pétalo en forma de corazón. Y otra carta astral que pintar. Está en colores azules, morados y rosa. ¿Se acuerdan de mi pintura de los girasoles que empecé el mes pasado? Bueno, por fin la he retomado y ahora sí me propongo terminarla antes que se acabe este mes. Ya a casi de terminar. Y quiero decirles que de esta pieza hay bastantes partes que me gustan. Por ejemplo esta, con los pétalos verdes, me encanta cómo quedaron los colores. Aunque batallé un poquito para capturar los colores en video. Y en una pausa artística, amigos, les cuento que hice unos pastelitos de almendra deliciosos. Pero bueno, a seguir pintando cartas astrales. Y esta carta es para una bebé, que de hecho me la pidieron con un marco. Esta también la ofrezco con la opción de que te la lleves el marcado. Y así es como queda con el marco, se ve hermosa, me encanta. Y creo que el mes pasado les compartí un poquito sobre esta pintura que estábamos haciendo en el taller. Así que esta pintura es de Frida Kahlo. E hice un video donde les hablo de este trabajo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria Prieto. Esta vez les traigo un video nuevo y es sobre cultura general, sobre arte. Les quiero platicar sobre esta pintura que vemos aquí. Por cierto, yo soy de esas personas que se adelantan a la Navidad y ponen los foquitos, así que aproveché para ponerlos en mi ventana del estudio. Que por cierto, también puse el arbolito, ahí lo pueden ver en el fondo mientras les muestro un anillo con dientes de león que hice para un cliente. También he hecho bastantes púas. Me la he pasado todo el mes haciendo púas, así que no les voy a poner un video largo de eso porque verían puras púas todo el tiempo, así que nada más les muestro algunas que hice. Y siguiendo con la comida de Thanksgiving, hice un pie de calabaza. Es un experimento que hice porque es la primera vez que hago un pie que es keto. La verdad no quedó muy bueno, pero bueno, de eso a nada. Este era mi postre sin azúcar. Fue interesante hacer, estuve siguiendo un video con una receta de un pie keto, pero creo que me queda mejor cuando sigo una receta original y la adapto a mi estilo.
que sin azúcar o poniendo sustitutos que se me ocurren, no tanto uno que ya viene predeterminado. Así que para la próxima voy a intentar mi propia receta keto. Pero bueno, quería compartirles este video de mi pie de Thanksgiving. Utilicé un sustituto de azúcar que es el monk fruit. Es el azúcar que estoy utilizando porque es mi favorita hasta ahora. Pero creo en la receta que estuve siguiendo, los condimentos como la canela, el jengibre, el nutmeg, creo que eran muy poquito en las cantidades. Entonces, a mí me gusta la verdad que sepa bastante, que esté bien condimentada la comida. Así que creo que a este pie le faltó agregarle grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, si era una cucharada de canela, yo le hubiera puesto como 3. Pero a la próxima ya sé que tiene que tener más cantidad de condimentos mi pie, porque este estaba muy light, los sabores estaban muy ligeritos, así que ni el azúcar ni los condimentos me sabían bastante. Entonces, pues bueno, aquí le estoy aplicando queso de cabra y queso Filadelfia con azúcar para darle ese saborcito extra como acidito. Pero eso tampoco me funcionó, o sea, este pie fue todo un experimento fallido, amigos. Pero estuvo padre experimentar y probarlo. A la próxima ya sé qué es lo que voy a evitar, qué es lo que voy a agregar y lo que no voy a poner. Quiero contarles que se acabó el taller con Samantha, una de mis alumnas. Este fue uno de los trabajos que hicimos. Así que aquí yo ya por mi parte empecé a ponerle texturas, más colores. Le trabajé el fondo diferente. Agregué nuevas cosas. Esta flor en la cabeza, estos colores más brillantes. Y así es como queda mi trabajo. Le agregué también unas alitas, porque ya saben, me encanta ponerle alas a mis trabajos. Así que primero las remarqué con lápiz y después con pintura blanca. Y bueno, la verdad quedé muy contenta con el resultado. Me gustó mucho y esta pieza ya está disponible en mi tienda Etsy. Esta pieza está hecha con acuarela y acrílico y un poquito de grafito. Y para uno de mis talleres con una de mis alumnas pequeñas empezamos esta pintura en acrílico, así que la vamos a seguir viendo para el próximo mes. Y otra carta astral, pero esta es diferente porque esta es de pareja. Esta carta astral combina 2 cartas astrales en una. Así que esta fue bastante interesante trabajar. Hace mucho que no trabajaba una carta astral compuesta por 2 y así es como queda. ¿Y qué creen? Pues ya estoy de regreso con la pintura de los girasoles, que ya casi estoy por terminar. Ahora sí ya la voy a terminar, me falta muy poco y tengo que terminar algunos pétalos, así que tengo que utilizar los guantes para la alergia a la pintura en óleo.
De verdad que he disfrutado pintar esta pieza muchísimo. No se imaginan cuántas capas de pintura le he dado, que me encanta. Esta pintura la estuve trabajando seco sobre seco, algunas partes mojado sobre mojado. Y la verdad, los colores están padrísimos, aunque mi cámara me cambiaba mucho los colores a la hora de filmar. Aquí lo pueden ver. El sol pues cambiaba mucho a diferentes horas del día, lo cual me afectaba la luz para grabar. Pero bueno, aquí les grabo lo mejor posible, lo mejor que pude. Vean esas texturas, están súper ricas, me encantaron. Mi parte favorita es esta, con los pétalos verdes y esos girasoles que parecen casi cempasúchiles. Esta pieza ya está lista y está disponible en mi tienda de Etsy. También hice un video de principio a fin de esta pintura y lo encuentran en mi lista de videos. Sí, por fin súper contenta porque ya se acabó este cuadro y es hora de empezar un proyecto nuevo. Este proyecto que estoy haciendo en Sketch lo hice creo que en el 2020. En el 2020 lo diseñé, pero ya lo olvidé, lo dejé, se me fue. Así que después de que regresé de Escocia, el tema de los venados me seguía apareciendo bastante. Y me acordé de esta pintura que precisamente fue más o menos en el mismo tiempo que la hice, el sketch. Así que aproveché para por fin retomarla y traerla a la realidad. Así que aquí estoy empezando mi sketch de un venado, que las bases las doy siempre primero con los Sharpies, con los marcadores. No me voy directamente a los óleos. Esta pieza va a ser un mix media, que es técnica mixta. Pero me encanta primero empezar con marcadores. Y bueno, también estuve jugando un poquito con el piano, así es como quedó un fragmento. Siguiendo con las recetas del Día de Gracias, ahora hice un pie de calabaza sin azúcar. Este es otro tipo de pie porque este tiene la costra, esta costra está hecha de almendras. Así que no estuvo tan mal este pie. También creo que las cantidades de los condimentos eran muy pocas. También seguí otra receta de internet, la cual yo sé que voy a poder mejorar. Pero por lo pronto, aquí está mi pie de Thanksgiving. ¿Quién quiere hacer una tarjeta de Navidad o una postal o una ilustración para su casa? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi blog. Mi nombre es Valeria Prieto y bueno, ahora les traigo un tutorial súper. Y este tutorial lo encuentran en mi lista de videos. Pues ya me se acaba el mes de noviembre. Ha sido un mes muy cansado, muy pesado. He estado trabajando bastantes púas de guitarra. Muchísimas gracias a toda la gente que las ha comprado. Y bueno, también batallando un poquito con el clima porque ya los días empiezan a ser más cortos, la luz, el sol ya es muy poquita. Y bueno, requiero luz del sol para trabajar y para que mi ánimo esté más recargado. Entonces sí ha sido un poquito difícil estos días. Pero bueno, ya voy a empezar una pintura nueva que ni chance he tenido porque pues estoy con lo de las púas, con todo el trabajo. Y cuando por fin tengo Cuando por fin tengo el tiempo, pues prefiero sentarme a descansar, olvidarme un poquito de
todas las cosas que tengo que hacer. La verdad no sé si vaya a terminar para antes que se acabe el año esta pintura, porque a mí me encantaría, porque sería ya para cerrar el ciclo, pero pues bueno, voy a hacer todo lo posible y también, claro, tengo que cuidar mi salud física, emocional, mental y todo, así que espero acabar con tiempo, pero también necesito sacar todos sus pedidos, así que bueno, ya veremos. Esta pintura había empezado a darle tintas, pero antes de empezar las tintas quiero experimentar con esto que es silicón. Quiero poner unas texturas ahí y otras por acá, así que es la primera vez que voy a utilizar esto en una pintura, así que vamos a ver cómo queda. Ya terminé las aplicaciones en silicón, pues me gusta cómo se ve, sí me deja una textura bastante gruesa como lo tenía pensado. Ahora no sé cómo se vaya a ver cuando pinte sobre esto, pero esperamos que bien. Y siempre que empiezo un proyecto en grande me encanta empezarlo con los Sharpies, con los marcadores y después darle un baño en tintas. Esta pintura la voy a hacer en técnica mixta con óleos, con acrílicos, pero siempre los fondos me encanta trabajarlos locamente en color, así que aquí les muestro un poquito de cómo empieza este trabajo. Y así, con nuevos proyectos, es como se acaba noviembre. Nos vemos en diciembre.